Del convenio desarrollado con el CONICET, el equipo de investigación del hospital y el equipo del Instituto Gino Germani, liderado por Ana Clara Gamarotti, nos presentamos a una convocatoria de Juntando Saberes sobre masculinidades y salud en la UNFPA de Naciones Unidas. El título del trabajo es Itinerarios terapéuticos de varones con consumo problemático de sustancias, y si bien es un equipo grande que lo llevamos adelante, quien lo va a presentar es Malena Guizruán, magíster en estudios de género por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en psicología clínica por el Ministerio de Salud de la Nación y licenciada en psicología por la UBA. Realizó la residencia interdisciplinaria de salud mental en este hospital y actualmente integra el servicio de investigación del hospital. La escuchamos. Hola, buenas tardes. Creo que sí, ¿no? Ahí se escucha. Estamos ahí tratando de estar todas presentes. Bueno, la idea era compartir un poco una investigación que hicimos. ¿Quieren pasar? ¿Alguien quiere pasármelo vos? Sí. Que hicimos en conjunto desde el área de investigación del Hospital Bonaparte con el Instituto Gino Germani. Esta investigación tenía como objetivo identificar y analizar los modelos de género, las experiencias de violencia y los itinerarios terapéuticos en varones con consumo problemático de drogas que asisten a tratamientos al Hospital Laura Bonaparte a partir de un análisis interseccional de sus trayectorias biográficas. Nos parecía importante el enfoque del análisis de los itinerarios terapéuticos de estos varones por dos cuestiones. Una es incorporar la perspectiva de género a las trayectorias de los usuarios para entender cómo estos varones gestionan sus procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado dentro del campo de la salud mental y específicamente dentro de la problemática de consumos. Porque hay muchos estudios que se ocupan como en analizar e investigar el consumo de estos varones, pero hay pocos que abordan las particularidades de ser varón o de cómo se juegan en estos consumos y tratamientos los mandatos de la masculinidad. Y también consideramos que era importante, ya que a lo largo de la historia los consumos problemáticos tuvieron diferentes campos de saber y de poder interviniendo, y trabajar desde los itinerarios terapéuticos nos permite conocer lo que sucede en los espacios propios del sistema de salud y en los ámbitos comunitarios, en las prácticas de cuidados no profesionales y también las prácticas de autocuidado que las personas sostienen. Creemos que es fundamental en este ámbito porque en diferentes momentos, sobre todo previo a la Ley de Salud Mental, con el consumo problemático hubo diferentes campos que tuvieron poder y actuación, como el Poder Judicial, la Fuerza de Seguridad, la religión y el área más educacional, que de hecho un poco me parece que se vio en lo que comentaban las otras investigaciones, ¿no? Entonces nos parece que es una manera también de seguir sosteniendo cómo a partir de la Ley de Salud Mental los consumos son ubicados dentro del campo de la salud mental y esto implica otro paradigma, implica otros abordajes. También en este campo en particular, muchos estudios lo que encontraron es que las personas que tienen un uso intensivo de sustancias suele consultar a los efectores de salud después de muchos años de sostener ese consumo. Eso no quiere decir que no hayan hecho nada para tratar de gestionarlo, de manejarlo, pero muchas veces esas búsquedas de asistencia, de gestión del malestar, van por otros lados que no son desde los efectores de salud. Para comentarles un poco la metodología que usamos, fue una metodología cualitativa. Hicimos entrevistas semiestructuradas que los organizamos en ejes por bloques temáticos con lo que comentaba antes del objetivo específico, es decir, rastreamos aspectos más sociodemográficos, aspectos de los vínculos socioafectivos y la paternidad, modelos de masculinidad, los itinerarios terapéuticos y las experiencias de violencia que podrían haber sufrido o ejercido estos varones. Entrevistamos a varones que tenían diferentes perfiles, ahí un poquito va mostrando la diferencia de
sus perfiles, pero algo importante es que todos estos varones, en el momento en el que los entrevistamos, se encontraban realizando tratamiento en el hospital, en los dispositivos de hospital de día, consultorios externos y abordaje territorial. Bueno, por ahí un poco para ubicarnos en relación al concepto de itinerarios terapéuticos, que es un concepto que a nosotros nos orienta mucho desde nuestro trabajo de investigación. Es un concepto que es muy central en el estudio socioantropológico sobre la salud y al que se llega, un poco ahí ahora voy a contar los diferentes movimientos según las épocas, se llega a este concepto para tratar de explicar cómo se comportan las personas cuando están enfermas o cuando padecen de algún sufrimiento. En la década de los 50 aparece un concepto que se llama comportamiento del enfermo o carrera del enfermo, creo que también apareció en la mesa anterior, el concepto de carrera, y esta era una teoría basada más en una concepción individual, racionalista y voluntarista. O sea, suponía que las personas para gestionar su salud tomaban decisiones en términos de costo-beneficio. Y sobre todo se sostenía en una creencia incuestionable en el modelo biomédico y que las acciones que iban haciendo las personas o los grupos sociales dependían de esta racionalidad con la que se elegía a partir de este modelo. En la década de los 70, a partir de trabajos etnográficos y estudios de redes sociales, lo que se hace es que se empieza a visibilizar que las sociedades y los grupos desarrollan diferentes concepciones médicas sobre causas, síntomas y diagnósticos, así como tratamientos de las enfermedades y formas de comportarse frente a ese malestar. Acá lo que aparece es una preocupación por la diversidad de las formas en las cuales las personas y grupos sociales elaboran concepciones y estrategias para tratar esos malestares. En la década de los 80 aparece el concepto de sistema de cuidado en salud, que es como pensarlo desde una articulación sistémica de diferentes elementos que vinculan a la salud, enfermedad, atención y cuidado. Este es como un modelo explicativo que lo que hace es tratar de dar cuenta del conjunto de elementos y explicaciones que existen sobre la enfermedad y los tratamientos, y además que dan cuenta de tres subsistemas que existen, que serían el profesional, el folclórico y el popular, y que dentro de estos tres sistemas existen relaciones y existen prácticas. Aquí aparece como el primer, a partir de genera un campo, que es lo que nos va a llevar a pensar en los itinerarios terapéuticos, que es darse cuenta que las personas, en la gestión de su malestar y de su salud, no necesariamente toman decisiones integradas y coherentes, ¿no? Así es un poco que llegamos al concepto de itinerarios terapéuticos, que refiere a todos los movimientos desencadenados por un individuo para la recuperación o preservación de su salud. Bueno, son una sucesión de acontecimientos, están las tomas de decisiones, y el objetivo que aparece es el tratamiento de la enfermedad y del malestar, pero va armando determinado circuito que no es solamente dentro de los efectores de salud, como decía antes. Dentro de esos procesos, los individuos van eligiendo, evaluando qué prácticas les sirven o no para cuidarse y realizar tratamiento. Es interesante también que esto no involucra solamente las acciones, sino también los discursos que hay sobre esas acciones, ¿no? Porque esto tiene que ver con las concepciones que decíamos antes de qué es estar sano, qué es estar enfermo, qué es padecer. Un poco en este recorte que hacemos para compartirles la investigación, nos parecía importante rastrear los itinerarios terapéuticos de estos varones, buscando relevar sus trayectorias de consumo, cuándo, cómo buscaban ayuda, qué estrategias de autocuidado identificaban, qué sentidos iban atribuyendo a sus tratamientos, a los malestares, como una manera de tener más herramientas también para pensar cómo ofrecemos desde el hospital diferentes estrategias, dispositivos.
Yendo un poquito a los resultados, una más. Antes de arrancar, como poniendo más la lupa en los itinerarios, nos parecía importante resaltar algunas cuestiones que salieron en relación, bueno, a esto de que características de estos varones. Una era en relación al grupo de pares, que principalmente aparecía como el grupo de consumo y eran centralmente varones, todos varones, y de este grupo se empezaban a distanciar cuando comenzaban un tratamiento y esto llevaba a un aislamiento que derivaba como en dos conductas diferentes. Una es replegarse más en la familia de origen y otra era estar solo, ¿no? Como algo de la soledad que aparecía todo el tiempo. Más específicamente en relación a los modelos de masculinidad, lo que aparecía era esta representación idealizada de ser varón como proveedor, padre de familia, sostén económico, que no se encontraba en ninguna de las historias de sus vidas, ¿no? A la vez convivía en esto del ideal de lo que debe ser un hombre, por ahí una masculinidad más que asume riesgos, ¿no? Aparecían actividades delictivas, el consumo mismo, o peleas entre pares, y está como tener que demostrar constantemente la virilidad. En relación a los vínculos socioafectivos, lo que aparecía era la conexión en las relaciones de pareja y el consumo problemático, muchas veces como el uso o la intensificación del consumo podía ser una causa, pero también una consecuencia, una ruptura amorosa. Aparecían ahí muy, muy vinculados. Y la mayor parte de los varones que entrevistamos, en el momento de la entrevista se encontraba sin pareja, pero aparecía como deseo poder sostener y construir una pareja. Sí. En relación a las trayectorias de consumo, lo que veíamos era que casi todos presentaban un inicio temprano, siendo niños o adolescentes, y que el alcohol parecía ser la sustancia de inicio, ¿no? Dentro del seno familiar o con estos grupos de pares que mencionaba antes. En casi todos, en nuestra población, aparecía el policonsumo de sustancias, pero había una sustancia que era más problemática que la otra, o sea, una que costaba más controlar o por la cual se decidía empezar un tratamiento, y variaba entre alcohol, cocaína y pasta base según nuestra población. En relación a por qué el consumo se volvía problemático, aparecía un abanico de motivos que se repetían, que los delimitamos en estos 4, que tenían que ver, uno, con muertes de seres queridos, después con diagnósticos de enfermedades graves de seres queridos, después rupturas de vínculos amorosos, como decía antes, y aparecían determinados ámbitos laborales, como el gastronómico, el rol de camionero y trabajos en cabaret o prostíbulos, como trabajos que generaban un mayor consumo. En muchos casos era un familiar quien marcaba que algo de este consumo se había vuelto problemático y que era necesario hacer algo al respecto. Después, enfocándonos un poco más en relación a los tratamientos y los autocuidados, lo que aparecía era, la verdad, que una amplia variedad de abordajes. Por un lado, en relación a las internaciones, había experiencias en hospitales generales, monovalentes, en comunidades terapéuticas también, y muchas veces era contra su voluntad y por largos periodos. Un resultado que nos llamó la atención era que ellos relataban y señalaban malos tratos y malas experiencias en lugares que eran muy rígidos, que tenían locaciones aisladas, que no daban contención emocional o que tenían como sistemas de castigos, pero a la vez, si bien lo señalaban, también marcaban que eran necesarias para iniciar tratamientos o como una forma de parar de consumir y evitar ponerse en riesgo, ¿no? Aparecía como esta doble lectura. En relación a la medicación apareció algo interesante que tenía que ver con cómo se nombraba algo de una prescripción de un psicofármaco. La nombraban como sobremedicación o dopaje, vinculada al maltrato dentro de instituciones monovalentes, a los que llamaban psiquiátricos, neuropsiquiátricos y loqueros, pero
ubicaban como una prescripción y tenía una valoración positiva, cuando esta venía acompañada de un espacio de escucha y un cierto reconocimiento, sobre todo del malestar. Los tratamientos ambulatorios también aparecía como una diversidad muy grande de dispositivos, centros de día, fundaciones, efectores sanitarios de primer nivel, segundo nivel, organizaciones religiosas y alcohólicos y narcóticos anónimos. Pasamos una más. Estos espacios religiosos aparecían como dispositivos de contención mayormente, y lo que tenían era que les provenían como un formato específico de abordaje de consumo problemático, como los grupos de alcohólicos y narcóticos anónimos, o también aparecían directamente como servicios espirituales que sostenían algo de la alimentación, del abrigo, del aseo personal. Permitían ese tipo de actividades, ¿no? Y de necesidades. Para muchos de los que entrevistamos, nuevos roles sociales, después o mientras estaban atravesando un tratamiento, como ser referentes comunitarios, operadores o participar de diferentes espacios más sociales, generaba una autovaloración, y estos roles empezaban a funcionar como factores protectores frente al consumo. Esto que mencionaba antes, de que la mayoría, un familiar a quien señalaba que algo se había vuelto problemático de ese consumo, en su mayoría también era un familiar quien iniciaba un lazo con algún espacio de atención para realizar tratamiento, y en su mayoría eran mujeres cercanas al usuario, madres, abuelas, tías, esposas, y en menor medida en algunos casos aparecían varones dentro de la familia como padres o hermanos. Quedar en calle era como una imagen recurrente de tocar fondo. Eso lo aparecía, lo remarcaban como una situación donde se agudizaba la problemática de consumo y donde ahí se podía evidenciar algo de eso. Y muchos marcaban que realizar un tratamiento y estar mejor hacía que esa desafiliación fuera revirtiéndose. También nos encontramos con muchísimas migraciones, buscando mejores tratamientos, migraciones sobre todo de otras provincias y en uno de los casos de un país limítrofe, hacia la zona de la provincia de Buenos Aires y particularmente de Cava. También nos encontramos que aparecía mucha combinación de espacios de tratamiento. Por ahí se sostenía un espacio terapéutico dentro de un efector hospitalario y a la vez un dispositivo grupal como Alcohólicos Anónimos. Y también traían algo de la multiplicidad de causas en el padecimiento subjetivo, ¿no? Como a veces si bien el consumo problemático era una manera al inicio de nombrar algo del malestar, a lo largo de la entrevista van apareciendo otras cuestiones que generaban este padecimiento subjetivo, ¿no? Y ahí aparecían diversos diagnósticos dentro del campo de la salud mental. También encontramos que la existencia de un hijo o hija y los momentos donde ellos podían ejercer ese rol de padres era un factor protector frente al consumo. Y aparecía algo así como de la figura del rescate, sobre todo vinculada a poder poner otra prioridad en relación al dinero, ¿no? Aparecían 3 prácticas de autocuidado que se iban delimitando dentro de las trayectorias, que era evitar el contacto con los grupos de pares, no manejar dinero para evitar la tentación del consumo, y después rechazar un trabajo o una decisión muy consciente de no buscar trabajo para evitar tener ese dinero. En relación al tratamiento en el Hospital Bonaparte, lo que decían era que era valioso por ser un soporte de su mejoría o por la contención que recibían en el lugar. Y acá, volviendo un poco a lo que decía recién, ¿no? De esto de no solo se relataban
el malestar que puede traer el consumo problemático, sino también aparecía como otra manera de nombrar los padecimientos, desde estados de angustia, descompensaciones psicóticas, crisis, incluso algunos traían todo el tiempo algo de el diagnóstico de salud mental que habían recibido. Señalaban 2 herramientas terapéuticas que les parecían importantes dentro del tratamiento en el hospital, que uno era el lugar de la escucha, ¿no? Esto de poder tener una contención verbal, de poder poner en palabras cuestiones que antes que no habían podido hacer en otros lugares. Y era interesante que aparecían, no era solamente con profesionales, sino también entre pares en los espacios más grupales. Y volvía a aparecer algo de esto del lugar de la medicación y cómo la prescripción de la medicación podía traer bienestar si esto se enmarcaba en un espacio de escucha y acompañamiento profesional. Bueno, después algo interesante era pensar cómo terminaban llegando, ¿no? Las vías de contacto con el hospital son muy variadas, como pueden ver, desde momentos más agudos donde se echaba la guardia o en búsqueda ya de un tratamiento o orientación a familiares, desde demandas espontáneas, después recomendaciones. Había derivaciones de otros efectores de salud variados y de diferentes lugares, comunidades, organizaciones comunitarias y religiosas que realizan algún tipo de trabajo en conjunto con el hospital. Y también aparecían dispositivos de acercamiento pensados para poblaciones focalizadas, como el dispositivo umbral mínimo, el dispositivo de abordaje territorial y el servicio de salud integral. Estos fueron un poco nuestros resultados en relación a identificar las particularidades de los itinerarios terapéuticos. Después de realizar la investigación, lo que hicimos fue tener espacios de intercambio con los profesionales de los 3 dispositivos donde participaron, un poco para compartir los resultados y habilitar algo que traían mucho los profesionales de, bueno, cómo seguir ofreciendo y qué tipo de espacios se pueden generar con estos varones, con estas características. Así que bueno, estamos un poco ahora en ese proceso haciendo las preguntas que siguen para pensar cómo seguir y qué se puede aportar desde el hospital. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos al siguiente trabajo. Es un trabajo realizado desde la Asociación Civil Programa del Sol, que desarrolla actividades vinculadas a la problemática de consumos en la provincia de Córdoba. Se llama Prácticas de Socialidad de Mujeres con Consumo Problemático de Sustancias en Pandemia. Las autoras son Lucía Peludero y Paula Bocardi. Lucía Peludero es licenciada en Psicología, trabaja como psicóloga en la Asociación Civil Programa del Sol y participa en la Comisión de Consumos Problemáticos del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Paula Bocardi es licenciada en Psicología, especialista en Comunicación y Educación por la Universidad Minuto de Dios, licenciada en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias de la Información y participa en la Asociación Civil Programa del Sol. Las escuchamos. ¿Con eso podemos hablar las dos? Bueno, voy a contar un poquito primero qué es el Programa del Sol, porque como es una institución de Córdoba, me imagino que no la conocen. El Programa del Sol es una asociación civil sin fines de lucro que tiene más o menos unos 25 años de existencia y que trabaja brindando tratamiento para los consumos problemáticos de sustancias. Bueno, la sede está ubicada en Córdoba Capital y hacemos tratamientos ambulatorios solamente en este momento. Bueno, la trayectoria la trayectoria de espacio se ha trabajado con diversas modalidades. Ahora trabajamos con 3 módulos de adultos, jóvenes y mujeres y disidencias. Trabajamos con el consumo problemático desde un abordaje integral, tenemos un equipo interdisciplinario y bueno, como que no ponemos el foco necesariamente en la sustancia, sino como en un proceso terapéutico que pueda trabajar con el sujeto y con su contexto. Así que, bueno, trabajamos desde ahí. Particularmente vamos a trabajar, en la investigación que hicimos, trabajamos con el módulo de mujeres y disidencias, más
con mujeres que disidencias. ¿Querés contar un poquito del módulo? Ahí está. Sí. Bueno, no pasa con este. Ahí lo paso yo. El módulo de mujeres y disidencias no existió desde siempre en la institución, sino que existe desde hace más o menos unos 7 años. Bueno, y su no existencia, digamos, tiene que ver como por ahí con el haber invisibilizado durante mucho tiempo las particularidades del consumo en las mujeres, ¿no? Como, bueno, después a partir de poder empezar a formarnos en perspectiva de género y también de poder empezar a pensar qué pasaba, que era como muy difícil que las mujeres que llegaban al tratamiento pudieran sostener sus tratamientos, es que se decide como abrir un espacio que sea específico para mujeres y disidencias. Es un espacio que tiene una población como muy minoritaria en relación al total de la población, es el 10% en este momento. Y más minoritaria aún es la población de disidencias. Eso es algo que poco a poco va cambiando, van llegando más mujeres, pero sigue siendo muy notoria la diferencia. Bueno, en relación a esto es que también decidimos trabajar con mujeres y poder darle visibilidad al espacio desde la investigación, porque también el género es algo que en las investigaciones de consumo no aparece tanto, y nos parecía también que era importante poder trabajar desde el lugar donde estamos, digamos. Nosotros trabajamos en esta institución y creíamos como que era una posibilidad y un habilitante para poder trabajar con mujeres el hecho de estar con ellas y conocerlas, pero también se nos presenta un poco como dificultad a la hora de investigar, porque bueno, justamente en este conocerse y en este establecer vínculos terapéuticos es que se generan cuestiones de cuidar el espacio y que no se mezclen las dos cosas, digamos, como que no intervenir como investigadoras desde afuera, sino como poder hacer algo que pueda aportar a esos tratamientos también. Una pregunta. Sí. ¿Surge como demanda desde las mujeres o por ocurrencia de ustedes conformar un grupo específicamente de mujeres? Surge a partir de poder empezar a pensar qué pasaba con que había mucho menor demanda, digamos, de mujeres, y cuando la demanda llegaba era muy difícil la permanencia en los tratamientos. ¿Se observaron diferencias en el abordaje exclusivo de mujeres? Sí. Claro, antes el módulo era de adultos y entonces los adultos y de jóvenes, mujeres y varones, y en esos espacios por ahí las mujeres se limitaban a la participación por justamente atravesamientos también de mandatos y de cuestiones que vamos a ir avanzando un poquito después en relación a cosas que fuimos viendo también en los grupos de mujeres mismos, digamos. Claro, pero a grandes rasgos sería como poder pensar como en la presencia del patriarcado, sobre todo en los dispositivos grupales, que dejaba afuera la voz de las mujeres, ¿no? Y al dejar afuera su voz, lo siguiente que pasaba era la expulsión, digamos, ¿no? De esos tratamientos. Porque eran menos en cantidad, sino que... No solo porque eran menos en cantidad, pero bueno, ahí vamos a ir viendo un poco eso. La experiencia de investigación que queremos compartirles hoy es una investigación que no está acabada, por eso no tenemos conclusiones. Sí trajimos como recurrencias, ¿no? de cosas que venimos viendo que aparecen, que insisten. Y la metodología que usamos fueron entrevistas semiestructuradas a usuarias de la institución, a trabajadoras del módulo de mujeres y disidencias de la institución, y también algunos materiales provenientes de actividades que venimos realizando. Sí, en esto también es importante como destacar que como el instrumento de ingreso y de pregunta fueron estos para no intervenir justamente en el proceso terapéutico, porque la continuidad de las mujeres en los espacios de tratamiento suele ser variable y por ahí hay muchos emergentes que necesitan como ser atendidos y escuchados, por eso como también tampoco se intervino, por ejemplo, en instancias grupales, al menos en este primer momento, porque nos parecía importante hacer como un acercamiento respetado y de a poco también dentro de las posibilidades que se nos iban dando. Y también, eso iba a decir, como que es importante que es
o sea, todo este espacio de investigación es dentro de una práctica que es como un punto de corte en este momento, pero el hecho de trabajar con las mujeres sigue y continúa, y nos parece importante como ir haciendo eso, como algunas cosas que van apareciendo como recurrencia y que se van apareciendo nuevas siempre. Entonces, como es como la expresión de lo que estamos haciendo ahora. Sí, esto de los cuidados y de las cuestiones éticas por ahí que aparecen en la práctica de la investigación ha sido un poco un desafío porque, tiene que ver con que nosotras somos trabajadoras del mismo lugar en donde hacemos la investigación, ¿no? Entonces, algunas de las usuarias también son pacientes nuestras. Entonces, eso nos hizo como tomar algunos recaudos y de repente no entrevistar a las personas que acompañamos en los espacios individuales y, tomar ahí como algunas distancias. Me estoy salteando esto. Las preguntas que guiaron la investigación, entonces, son dos. Una es, ¿de qué modos impactan las prácticas de socialidad en los procesos de salud de mujeres consumidoras de sustancias? Y la otra es, ¿cómo aparecen los mandatos sociales de género y consumo problemático en las prácticas de socialidad entre estas mujeres? Que, tiene un poco que ver con las preguntas que ahí nos hacía la compañera. En relación a las recurrencias que aparecieron, nosotros consideramos que las prácticas de socialidad son aquellas cosas que se pueden construir entre ellas en relación a esto que comparten, que en este caso es el espacio de tratamiento, y también en relación a los vínculos que pueden establecer con otros en ese compartir, digamos. Y algo que apareció como categoría que nosotros no teníamos previsto, digamos, estructuradamente, sino que salió, digamos, de las entrevistas y fue como una recurrencia, fue la soledad en relación a como las modalidades de consumo de las mujeres y también a las significaciones subjetivas que ellas como planteaban. Como situación que se padece, digamos, como que hay una soledad, siempre hay una reclusión, digamos, al espacio de lo privado, y en eso como que se reduce, digamos, la posibilidad de compartir con otros, y además la soledad a veces se elige como necesidad de dejar de estar a cargo de, y de tener que sostener un montón de cosas como la maternidad, como el estar en la casa y eso. Entonces como la modalidad del consumo en soledad como algo elegido, pero a la vez como un malestar, digamos. Y en relación a la pandemia, la cuestión de la soledad como intensificada, como respecto sobre todo de los vínculos exogámicos, ¿no? Y a la vez también como por un lado la necesidad a veces de conseguir algún tipo de ensimismamiento, ¿no? A partir del consumo de una sustancia, porque de repente la presencia de otras personas se tornaba intolerable, ¿no? Entonces ahí aparecía la sustancia como una posibilidad de salida a eso insoportable. Entonces como la soledad como con esta doble cara, ¿no? Como por un lado como algo que de algún modo podría pensarse como empujando, digamos, a un consumo, y por otro lado a la inversa. Sí, en esto también notamos como la pandemia como un momento más y de intensificación de esa soledad, pero a la vez era algo como que se visibilizó, digamos, como que este estar en el espacio privado para las mujeres era algo común, digamos, en muchos de los casos, y la pandemia como que llevó a esa intensificación de la soledad y el padecimiento. Y esto un poco tiene que ver con los soportes y las redes de apoyo, que lo pensamos en relación a los vínculos en sí, que muchas veces están atravesados por los consumos y por ahí se focalizan ahí, digamos, y también a la hora de llegar a tratamiento hay unas redes que se fragilizan, digamos, y esos acompañamientos o esos vínculos que estaban mediados por el consumo dejan de estar, y los acompañamientos son más frágiles en las mujeres. ¿Vamos con mandatos sociales de género? Sí. Dale. Los mandatos sociales de género que vimos en las entrevistas y que planteamos fueron las maternidades, las diferencias de género y las diferencias de generación. En relación a las maternidades,
vimos como una doble, o sea, como una generalización de la maternidad como la salvación por ahí en situaciones de consumo. Y también hay, bueno, ya vamos a ir al punto de la accesibilidad, pero hay mucha violencia institucional referida a las madres consumidoras como barrera de acceso a los tratamientos. Y en esto también vimos que las mujeres que están en estas situaciones de institucionalización llegan al tratamiento como con muchos miedos a la hora y mucha desconfianza, digamos, a la institución. Entonces, como el hecho de encontrarse grupalmente es una posibilidad de poder descomprimir, digamos, esa desconfianza, que bueno, como que nosotros no laburamos desde el control ni desde el abstencionismo, sino de la reducción de riesgos y daños, pero hay cierta cuestión ahí de responder como lo que deberían responder ligado a los mandatos también institucionales que suelen como aparecer. Después, en relación a las diferencias respecto de las modalidades de consumo entre varones y mujeres, aparece como por un lado el consumo de las mujeres como un consumo mucho más privado, mucho menos expuesto a lo social, y cuando puede salir a lo social como un consumo masculinizado, ¿no? Como un consumo que necesita estar a la par del consumo de los varones, tanto en relación como a la cantidad de consumo, como a la sustancia que se consume. Y después, también en relación a eso, hay como una desigualdad muy notoria en relación a los accesos al tratamiento por el imperativo de la mujer cuidadora. Que bueno, justo recién escuchábamos ahí en la exposición de la compañera esto de que los varones llegaban acompañados por mujeres. Eso es algo que vemos mucho en la institución, que de repente llega un varón con problemas de consumo acompañado por una mujer que también tiene problemas de consumo, pero que no consulta por ella, consulta por él. Y en general, cuando las mujeres vienen a consultar, suelen ser mujeres que son madres y que vienen mandadas por una institución que les pone como condición el tratamiento para poder ejercer su maternidad. Eso es algo que insiste muchísimo, ¿no? Sí, y por ahí en esto del consumo con varones, hicimos una pregunta en relación a esto, si notaban diferencias, y en principio como planteaban las mujeres que no notaban diferencia, y cuando iban contando como experiencias de consumo, siempre estaban en un lugar de vulnerabilidad donde había abusos por parte de varones por la condición, digamos, de ser mujer y consumidora. Y en relación a esto también, bueno, como podemos ver también las diferencias generacionales en esto de que, bueno, quizás las mujeres jóvenes tienen más acompañamientos de parte de su familia, pero con cuestiones más ligadas a lo normativo, como, bueno, llegás y cuando ya cumplís el objetivo de dejás de consumir y encontraste un trabajo, como, bueno, ya no tiene tanta importancia el acompañamiento dentro del tratamiento, porque se lleva a funcionalizar, a normalizar, digamos, y por ahí las mujeres que ya tienen familia, que son madres, como tienen acompañamientos mucho más frágiles. Sí, también aparece ahí en el consumo en mujeres adultas, cuando este consumo es funcional a esa posibilidad de cuidar al resto de las personas, es un consumo mucho más difícil de problematizar, ¿no? Porque le sirve a todo el mundo menos a esa mujer. Bueno, y un poco acá en relación a esto que ya veníamos diciendo respecto de la accesibilidad, de cómo llegan las mujeres a espacios de tratamiento. En la institución donde trabajamos no hay atención de urgencias, no hay demanda espontánea. Se atiende a través primero como de un proceso de admisión y con turnos programados. Y en general la mayoría de las mujeres que llegan derivadas por instituciones que ejercen funciones de cuidado, pero también un cuidado un poco teñido de control, ¿no? Como CENAF, como los SPD, que son además controles hacia las mujeres para a partir de ese control cuidar a esas infancias, ¿no? Y eso hace que sea muy difícil después como construir una demanda, que esa mujer pueda construir una demanda de tratamiento,
Porque, bueno, primero porque no tiene una demanda propia y además porque nos ubica a nosotros también como institución en un lugar de control, ¿no? Que da cuenta a la otra institución que le manda de que esa mujer sí viene, que sí hace tratamiento, que sí está mejorando, que ha dejado de consumir, etcétera, etcétera. También algo que aparece mucho es el atravesamiento de las situaciones de violencia de género con las situaciones de consumo en las mujeres. Y entonces muchas veces vienen derivadas por el polo de la mujer. Y de nuevo, digo, se deriva a las mujeres, ¿no? A las mujeres violentadas, no a los varones violentos. Bueno, gran paradoja. Sí. Bueno, en relación a eso también pensamos en la accesibilidad de un espacio de salud como la posibilidad también de encontrar un espacio que sea para ellas, digamos. Nosotros también trabajamos con espacios de talleres, donde ahí sí trabaja, como confluyen todos los módulos, y bueno, como que ahí también hay un espacio de encuentro, más allá del espacio entre mujeres, donde sí sienten también pertenencia, digamos, como la posibilidad de un espacio propio, de encontrarse en otras actividades que no sean como las actividades del hogar, que bueno, como que es muy disfrutable también y a veces es novedoso, como en esto de estar en lo privado, dentro del ámbito de lo privado y del cuidar y eso. Y bueno, y en relación al estar con otras en un grupo terapéutico se permiten como ciertas tensiones a los mandatos sociales en general. Hay algunas cuestiones que sí son reproducidas, como sobre todo lo de la maternidad, es algo que por ahí es difícil entre mujeres que son madres y que no son madres, porque hay como una idea de salvarse por ser mamá. Entonces como que por ahí el malestar dentro de la maternidad por ahí no está tan habilitado y tiende a reproducirse en lo grupal. Pero bueno, como sí en los espacios individuales es algo que sí se expresa. Sí, el tema de la maternidad es como un capítulo aparte, ¿no? Como una cuestión como bien compleja, digo, en esto de que aparece a veces como la salvación para dejar de consumir, pero también aparece después como una gran frustración cuando esa mujer no logra cumplir con todos los mandatos que la sociedad le impone, ¿no? Como madre. Y entonces, bueno, ahí se quiebra, ¿no? Como esa posibilidad de salvación. Bueno, y después pensamos un poco si bien no está acabada la investigación, pensamos en los desafíos que nos fueron apareciendo y que nos aparecen en este trabajo. Primero en relación y en la decisión de trabajar con mujeres y no mujeres y disidencias que integran el módulo, porque como decía la Pau al principio, como las mujeres son minoría y las disidencias son más minoría, y en eso es como re difícil la sostenibilidad de los tratamientos, porque bueno, justamente las redes son mucho más frágiles, las vulneraciones son mucho más grandes y bueno, como que queda ahí como una deuda pendiente también esa inclusión en las investigaciones y en los trabajos de poder dar voz, digamos. Sí, otro desafío, y lo pensaba recién también un poco mirando como quienes estábamos acá, ¿no? Como que realmente somos una gran mayoría de mujeres, de feminidades. Y digo en esto de que como mujeres también estamos atravesadas por el patriarcado y muchas veces tenemos contradicciones, ¿no? A la hora de hacer intervenciones. Y bueno, y si bien tratamos como de tener como una vigilancia lo más activa posible respecto de eso, bueno, no siempre lo logramos, ¿no? Sí, pensar cómo nos atraviesan a nosotras también esos mandatos de género a la hora de accionar y de acompañar, para quedarnos pensando un poco en eso. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, que es una investigación RISAM también, titulada Salud Mental y Sexualidades, tramas narrativas de mujeres cis usuarias de salud mental. Las autoras son Mariana Maldonado, Florencia Bustos, Belén Terreno y Rocío Vidal. Nos acompañan hoy Rocío Vidal, licenciada en Psicología, egresada de la RISAM de Laura Bonaparte y actualmente jefa de residentes, y Mariana Maldonado, licenciada en Trabajo Social, también egresada de RISAM y actualmente jefa de residentes. Las escuchamos. Bueno,
Primero hablo por mí, creo por Mari también, contentas de compartir esta mesa con estos trabajos. Como decía Ana, esta investigación, el proyecto y la investigación la hicimos en el marco del tercer año de la residencia. Surge a partir de nuestra propia experiencia transitando los distintos dispositivos. A través de los 3 años de residencia pasamos por casi todos los dispositivos del hospital. Y en este acompañar a distintos usuarios, algo de las necesidades o demandas relacionadas a las sexualidades, registrábamos que no siempre eran alojadas o problematizadas o tenidas en cuenta o al menos priorizadas dentro de las trayectorias terapéuticas de los usuarios. Entonces, a partir de esto, nos surge como interrogante cómo se establece esta intersección entre salud mental y sexualidades en la institución, si la sexualidad forma parte de los padecimientos de los usuarios y qué piensan ellos sobre las sexualidades en relación a las trayectorias terapéuticas. Como este proyecto se llevó a cabo en una institución de salud mental, elegimos investigar esta intersección con la intención ético-política de no reproducir algo de la histórica patologización en las instituciones de este tipo, introduciendo la necesidad de explorar el tema desde la vida cotidiana de los usuarios y desde la mirada de los feminismos. Pensamos a la sexualidad como una de las dimensiones que constituyen a la subjetividad de las personas, transversal a la vida cotidiana y como parte fundamental de las situaciones complejas que acompañamos en nuestro trabajo con los usuarios. Y por lo tanto, que deben contemplarse dentro del entramado complejo de la salud. Dentro de estos supuestos con los que partimos, tomamos el eje interrogante acerca de cuál es el lugar de las sexualidades de los usuarios en los itinerarios terapéuticos de este hospital. El objetivo general fue analizar qué narrativas construyen de sus sexualidades mujeres cis usuarias de salud mental en sus trayectorias terapéuticas en el dispositivo ambulatorio ex consultorios externos de este hospital. Y los objetivos específicos que se desprendieron a partir de este general son, por un lado, reconstruir tramas narrativas acerca de las sexualidades de las mujeres cis que tienen una trayectoria terapéutica en el dispositivo ambulatorio a partir de experiencias, acontecimientos y agentes. El segundo tiene que ver con conocer aspectos que estas mujeres asocian a sus sexualidades desde los vínculos, identificaciones y sensaciones, que son subdimensiones que ahora vamos a desarrollar. Y el tercer objetivo es identificar de qué manera se introducen las sexualidades de mujeres cis en el encuentro con profesionales de salud. A nivel metodológico, es una investigación cualitativa exploratoria. El relevamiento de los datos se realizó a partir de entrevistas semiestructuradas. Fue una muestra de 6 mujeres con criterios de inclusión que contemplaban, por un lado, que el tratamiento haya sido de más de un año, que concurran de forma sostenida al espacio y previamente tuvimos comunicaciones con los profesionales a cargo de los tratamientos para conversar acerca de qué consideraban ellas de la participación de las distintas mujeres en la investigación y también que se encuentren en una situación clínica estable, teniendo en cuenta que íbamos a abordar un tema que tiene muchas complejidades y que toca algo de la intimidad de las usuarias. Y por otro lado, decidimos focalizar la selección muestral de este proyecto en mujeres cis por 2 motivos principales. Por un lado, porque el grupo de investigadoras se compone en su totalidad de mujeres cis y partíamos de la posición ético-política que tenía que ver con no construir sentidos y lecturas que vayan en contradicción con lo que plantean diversos movimientos de no hablar de nosotros sin nosotros, y por otro lado, por el lugar histórico y político construido para el sujeto femenino. De hecho, fue un debate que se nos armó a la hora de pensar la investigación. Incluso decíamos como, bueno, estaría genial que las mujeres puedan participar incluso de lo que nosotras recolectábamos y reconstruir con ellas, pero bueno, eran como ambiciones tal vez para un proyecto que podríamos continuar. Bueno, para continuar, perdón si toso, estoy medio apestada. Para continuar, nos parecía interesante tal vez hacer una aclaración previa en relación a por qué elegimos algo de la reconstrucción de las narrativas de las mujeres. Nos parecía que
tomar la categoría de narrativas, un poco nos permitía introducir algo del protagonismo de estas mujeres en sus propios procesos de vida y también dentro de la investigación, no se escucha, dentro de la investigación que estábamos llevando adelante. Fue más que nada también no solamente una decisión metodológica, sino también nos parecía una decisión más política para pensarlo dentro de la investigación, entendiendo que a veces investigamos sobre las personas sin digamos, con algunas teorías ya preformuladas. Así que nos parecía como interesante pensar en esta construcción de las narrativas de las mujeres que fuimos entrevistando. Tal vez para contarles un poco de las dimensiones que seleccionamos. Ahora en la presentación vamos a enfocarnos más puntual en una porque la investigación es bastante larga, así que si alguien después quiere acceder nos la pide. Pero bueno, tuvimos 3 grandes dimensiones, que es sexualidades, mujeres cis, usuarias de salud mental y trayectorias terapéuticas. Dentro de sexualidades nos enfocamos en los significados o nociones que las mujeres construían de sexualidades. Después, vínculo con otros, donde incluíamos algo de familias, instituciones, vínculos sexoafectivos. Identificaciones, que es un poco el desprendimiento de la dimensión mujeres cis usuarias de salud mental, que nos parecía profundizarlo como algo interesante. Sensaciones, para entender algo de la vivencia corporal y emocional de sus sexualidades. Dentro de mujeres cis usuarias de salud mental, ubicamos algo de caracterización de mujeres cis en intersección con la construcción de ser usuarias de salud mental. Y finalmente, trayectorias terapéuticas, que es un poco donde nos vamos a enfocar ahora en la exposición, que están todo el resto de las dimensiones transversalizadas. Algo interesante en relación a los significados, nuestra investigación partió desde cero, digo, una de las primeras preguntas que le hacíamos a las mujeres que entrevistamos era básicamente qué entienden por sexualidad o con qué palabras lo relacionan, porque nos parecía que todo el resto de las dimensiones y subdimensiones que se iban a ir construyendo tenían que ver o tenían que estar significadas a partir de ese entendimiento o ese significado que nos traían en relación a las sexualidades. Y en general todas las mujeres lo que nos transmitían es que estaban asociadas estos significados de sexualidades a la procreación y al borramiento de los deseos. Había un foco muy fuerte en relación a aspectos biológicos que tenía que ver con la reproducción. Y algo interesante es que en algún momento se preguntaba en relación a la construcción de algo de estos significados y ubicaban sin duda algo de los discursos de los grupos familiares, de las instituciones más clásicas como de salud y educación, donde eran siempre los discursos que atravesaban o los que ellas ubicaban dentro de sus adolescencias y juventudes como presentes al hablar de sexualidades. Después, otro aspecto importante que surgió tenía que ver con los vínculos en general, como un espacio imprescindible para resignificar algo del yo a través de las experiencias vivenciadas con una otra persona. Y algo interesante que relataban y que también nos parecía interesante trajeron muchas de ellas experiencias asociadas a violencia machista, y era algo que ellas podían digamos, transmitir en sus discursos, pero lo transmitían muy naturalizado, digamos, sin poder problematizar o poder identificar algo del malestar que les producía a nivel cotidiano. Y eso, después de varias preguntas y repreguntas en los procesos de investigación, fueron encontrando que realmente, o fueron encontrando en su actualidad cómo eso todavía le generaba grandes niveles de malestar, porque no sé, mencionaban, por ejemplo, que tenían dificultad para sentir placer sexual con otra pareja o con ellas mismas, tenían dificultad para establecer nuevos vínculos, incluso para vincularse con amistades, digo, como que era algo que había asignado profundamente sus vidas y que no lo estaban, digamos, ubicando como tal. ¿El tema del consumo no es lo que las atraviesa? No, porque en realidad quisimos partir de la generalidad, de qué es lo que ellas construyeron, y estas son las cosas que marcaban que fueron apareciendo. ¿Pero tienen un lugar de consumo o No. No, porque nos enfocamos en la selección muestral, en usuarios que transiten el dispositivo y los criterios de inclusión a los que mencionamos previamente. El consumo no era algo que a priori hayamos definido como criterio para la muestra.
Después había una de las subdimensiones que era sensaciones, pero dentro de esta subdimensión algo que exploramos fue placeres y algo relevante y que nos pareció súper interesante es que placeres surgió como un espacio como vaciado de contenido en algún sentido dentro de las vidas de las mujeres, y nos parecía como terminó surgiendo como una categoría de análisis muy interesante porque había algo de la transversalización de todas las nociones que ellas asociaban a sexualidad dentro del posible análisis de placeres. Las mujeres en general lo que reconocían era una gran dificultad para alcanzar el placer sexual dentro de sus vínculos sexoafectivos y con ellas mismas. Y había algo interesante de que siempre se daba en el contexto con una otra persona. O recién empezaban a establecer prácticas propias cuando había una ruptura significativa, un vínculo sexoafectivo de muchos años, una muerte. Recién ahí surgía la posibilidad de hacerlo, pero siempre lo ubicaban como secundario a la procreación. Y en relación a tal vez pensar, bueno, el por qué, lo que ubicaban era que había una jerarquización del deseo de la otra persona por sobre el de ellas mismas, un desconocimiento de sus cuerpos en relación a cómo experimentar algo de esos placeres. Nuevamente esto de que quede secundario a la procreación. Y fue algo que nos sorprendió durante la investigación porque realmente surgieron cosas muy interesantes y muy transversales a lo que mencionábamos antes en relación a los significados. Por lo tanto, una de ellas, por ejemplo, nos transmitía que tal vez la posibilidad de sentir placer para ella era un signo de salud y constituirse como sujetos de deseos. Sí, algo interesante por ahí para recuperar también de estas nociones iniciales que nosotras empezamos a rastrear es que de forma directa nos respondían nociones más asociadas a la economía reproductiva, ¿no? Y a lo normativo en cuanto a la heteronorma y demás. Pero después, a lo largo de la entrevista y con otro tipo de preguntas, iban linkeando otros aspectos que tal vez de forma más tangencial también relacionaban con las sexualidades y que sin embargo no lo conceptualizaban como tal. Que es una de las cosas que después retomamos para los emergentes, digamos. Siguiendo con las dimensiones, en relación a la de usuaria o paciente de salud mental, ellas destacaban de forma común algo del estigma que observan en torno a esta categoría y cómo eso influye en sus vínculos, y a su vez surgía de forma recurrente la identificación con el significante de paciente. Es decir, entre nosotras les preguntábamos directamente cómo preferís que nos refiramos, y como usuaria o paciente, y diría que casi todas dijeron que paciente. De hecho, muchas veces usuaria tenía como una valoración más negativa. Algo de la conjunción de el ser usuaria de salud mental o paciente y mujer, si bien ellas no hacían la conexión directa, algo de la doble estigmatización surgía en relatos acerca de experiencias que han tenido donde se asociaba a una de las entrevistadas, se refirió directamente a mujer loca, como si sos mujer y encima tenés un tratamiento en salud mental, sos etiquetada automáticamente como la loca. Y eso incide en la posibilidad de llevar a cabo distintas actividades. Una de ellas son las laborales. Había entrevistadas que realizaban tareas de cuidado y referían que se ponía en cuestión su capacidad de cuidar a partir de esta identificación de ser usuaria de salud mental. Esto que contaban también las compañeras de la maternidad también, como la capacidad de cuidar era puesta en cuestión. Y todo esto también se extiende a malestares en relación a la posibilidad de vínculos sexoafectivos. Varias manifestaron miedos a entablar relaciones con otras personas debido al estigma vinculado a ser una paciente psiquiátrica, entre comillas. Muchas de ellas lo denominaban así, o la falta de comprensión sobre lo que implica contar con un espacio terapéutico. Y por otro lado, en cuanto a los encuentros con los equipos interdisciplinarios, se observaba cierta ambivalencia de forma general y configuraciones encerronas en las que, por un lado, identificaban la necesidad de recibir ayuda y cuidado de estos equipos,
pero a su vez experiencias en las que han sido sometidas a distintos tipos de violencia sobre ellas por estos mismos profesionales o espacios de los que deberían haber recibido cuidado. En este punto se observa en varias narrativas una naturalización de estos sufrimientos atravesados, no solo en clave de género, sino también por ser usuaria de salud mental. Esto que también las compañeras mencionaban, directamente les preguntamos, ¿alguna vez atravesaste alguna situación de violencia en un espacio de salud? Y tal vez decían que no, pero después contaban un montón de experiencias donde algo de eso surgía y sin embargo no hacían la conexión directa de que tenía que ver con, además, ser mujer. Digo, hay algo de la clave diferencial de vulnerabilidad a ciertas violencias que no era registrada. Y bueno, esa intersección fue más plausible de ser problematizada a medida que se iban desarrollando las preguntas y cierta reflexión, incluso algo del tono de sorpresa a veces cuando de repente había una realización en el medio de la entrevista que a nosotras también nos sorprendió en el proceso. Y algo en relación a esta denominación de usuario, nosotras también la problematizamos por esto que nos sorprendió que prefirieran muchas ser llamadas pacientes, cuando desde el sistema, como nosotros como profesionales, a veces queremos corrernos de esto ser paciente por todo lo que implica, ¿no? De una posición más pasiva tal vez y demás. Y pensábamos que sería interesante o que sería muy necesario algo de la participación de las personas con las que trabajamos a la hora de elegir las formas de denominarlos, ¿no? Como que damos por hecho muchas veces desde el rol profesional modos de nombrar que nunca son consultados o puestos en común. Sobre todo cuando son nominaciones que hacen o asignan modos de construcción de identidad y ubican una posición. Y por otro lado, en relación al vínculo con los profesionales particularmente, nosotras inicialmente en esto de la intersección salud mental, sexualidades, pensábamos que tal vez este vínculo con los profesionales de los equipos tal vez podía ser un obstáculo a la hora de trabajar el tema. Pensamos, tal vez algo de la posición del profesional imposibilita que eso se desarrolle, o tal vez no hay confianza con el profesional a cargo de los tratamientos. Y sin embargo, esto no fue así en las entrevistas. De hecho, las usuarias lo identificaban como un espacio de suma confianza, donde podían hablar de todo lo que ellas consideraran pertinente. Y ahí a nosotras se nos abre el interrogante sobre, entonces, ¿cómo o quién define qué es lo que se trata en un espacio terapéutico? Y ahí cobró relevancia lo que cada mujer entendía respecto a un espacio de salud mental y respecto a sexualidades. Y qué posibilidades se abren, ¿no?, en ese encuentro de resignificar y hacer una apertura hacia otros sentidos posibles. Y las mujeres entrevistadas refirieron que únicamente habían trabajado en el espacio terapéutico aspectos que ellas ubicaban como problemáticos. Por ejemplo, falta de deseo sexual a partir de la toma de cierta medicación, dificultades en algún vínculo de pareja, y sin embargo, a partir de las narrativas, esto que les decíamos antes, nosotras identificábamos que había otras formas de malestar que atravesaban en sus vidas cotidianas, que ellas relacionaban con las sexualidades y que sin embargo eran naturalizados y dejados por fuera de lo problemático de ser tratado en un espacio terapéutico. Sobre todo teniendo en cuenta que un espacio terapéutico, por lo que ellas desplegaban en la narrativa, son espacios sumamente relevantes a la hora de construir una subjetividad posible o abrir distintas líneas de subjetivación. Lo más destacado en estas narrativas, como les decía mi compañera, tenía que ver con estas situaciones de violencia machista o también presiones hegemónicas sobre las corporalidades, roles societales impuestos a mujeres cis, que también comentaban las compañeras, y que eran problemáticas o situaciones que devienen en sufrimientos más estructurales y constantes, que no están relacionadas a lo plausible de ser trabajado en el espacio. Ante esta identificación nos surgen un montón de interrogantes y reflexiones, porque lo que fuimos a buscar de alguna manera, lo que encontramos nos decía que no se trata de únicamente la disposición de los profesionales a trabajar el tema o a abordarlo, y nos surgen como interrogantes si son los espacios terapéuticos de la institución de salud mental el lugar donde deben de ser trabajados, o nuevamente tal vez
se generaría una patologización y terapeutización de la vida cotidiana, teniendo en cuenta la historicidad de la institución de salud mental y quiénes o cómo se define lo que se trata en el espacio terapéutico. Bueno, un poco con esto decidimos como nombrarlo o identificamos una jerarquización de aquello que es trabajado en estos espacios terapéuticos, entendiendo que hay ciertos problemas que ellas identifican en clave de problemático que deben ser trabajados y ciertos problemas que ellas también identifican con ciertos malestares, pero que no son llevados a estos espacios puntuales, que es un poco todas las cosas que fuimos charlando previamente. A partir de esto, pensábamos justamente cuáles eran los espacios donde hay que introducir estos malestares que claramente ellas pueden identificar que al momento, en la actualidad, siguen atravesando sus vidas cotidianas y no es que ya han sido trabajados en alguna instancia y no las afectan directamente, porque siempre ubican algo de los espacios terapéuticos institucionales como espacios ligados como a la búsqueda de soluciones de un cierto problema, pero después, algo interesante que nos surgió después de todas las entrevistas fue que todas ellas pudieron ver y pudieron sentir como algo de todas estas cosas que fueron ubicando como malestares que estaban atravesados por sus sexualidades, como cosas necesarias a poner en juego, a denunciar o a trabajar en ciertos espacios, pensando sobre todo las afectaciones que estaba teniendo en sus vidas cotidianas. Bueno, para ir cerrando, lo que ubicamos y quisiéramos destacar es la potencialidad de producción de salud que tiene el trabajo con las sexualidades desde salud mental, o por lo menos tenerlo en cuenta a la hora de pensar un abordaje, incluso si fuese individual, pero en clave política, ¿no? Sin dudas existe la necesidad de abordar estas cuestiones que las mujeres pueden llegar a identificar como prioritarias, no decimos que no, pero a su vez atender a todo esto que hace al malestar más estructural, tal vez que no hay posibilidad de intervención directa, pero sí hace a una clave de lectura que no tiende a reproducir prácticas individualizadoras o patologizantes o estigmatizantes. Destacar la potencia política de las experiencias singulares y personales de cada uno de los usuarios con los que trabajamos y acompañamos, y que la producción de salud no se debe centrar en los aspectos de la vida escindidas de la cotidianeidad, de los vínculos, de los placeres y de sus cuerpos. Es ahí donde ubicamos un gran potencial de trabajo político en conjunto con las personas para construir estrategias que hagan una vida más vivible. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y para cerrar esta mesa, que ya estamos como al borde de que nos cierren las jornadas, queríamos recordar que hoy es 28 de septiembre y no nos olvidamos que muchas de nosotras ahora vamos para la marcha y algunas no, pero volvemos a las calles, ¿no? Ante la avanzada de la posibilidad de que se retrocedan nuestros derechos. Y para cerrar queríamos compartir un video, no sé si los chicos ahí del streaming lo tienen preparado, pero que es de Rita Segato y un poco habla de esto, ¿no? De las trabajadoras de la palabra, que un poco es la apuesta a este espacio, ¿no? Poder armar otras retóricas y otras palabras para formar nuevas subjetividades y para también ofrecer, ¿no? Proyectos identificatorios, retóricos, narrativas distintas para estas mujeres y para todes, ¿no? Ahí la escuchamos. Acá, producir retóricas de valor. O sea, aquel que trabaja con la palabra, yo me considero una trabajadora de la palabra, su papel es dar el formulario, ofrecer a la gente retóricas para que pueda defender, palabras, vocabulario, para que pueda defender y otorgar valor a lo que no tiene retórica de valor. Porque el mundo europeo, el mundo del desarrollo, del productivismo, del capital, tiene retóricas de valor, pero sobreabundantes. Abundantes y poderosas. Porque quieren decir, no te desarrolles, o no ahorres, o no produzcas. Es una herejía. Aunque pensamos que es así. Pero entonces nuestro trabajo, ya que esas son tan poderosas, es, por ejemplo,
construir retóricas de valor para la vincularidad, para las formas de vincularidad, de amistad entre las personas, de colaboración, de reciprocidad, de vínculo entre los miembros de las comunidades por este lado de acá. Entonces yo opongo el proyecto histórico de los vínculos, que nos hace a veces gastar en el vínculo. La fiesta es eso, es un gasto en el vínculo. Y decir que esto tiene ventajas para la vida que invertir en las cosas no lo tiene.